El mundo está lleno de misterios sin resolver. Sin embargo, gracias a los descubrimientos realizados por los arqueólogos, podemos conocer un poco más sobre nuestro pasado. En el episodio de hoy, te traemos algunos descubrimientos sorprendentes. Número 1. El casco de Alaton, que lleva el nombre del lugar donde fue encontrado en el año 2000. Es decir, el sitio arqueológico cerca de Alaton, en Leicestershire. El casco de hierro decorado es un casco de desfile romano. Solía estar plateado, con adornos de pan de oro en el borde. Un equipo de especialistas que investigó la zona concluyó que se trataba de una tumba de la Edad del Hierro. Después de casi una década de cuidadosa conservación y restauración, el casco fue exhibido al público en un museo británico. Cuando lo encontraron, el casco estaba roto en pedazos y oxidado, pero al verlo hoy, nadie imaginaría su estado original, dada la complejidad de su diseño. Es más probable que este casco se haya utilizado en ceremonias y desfiles, en lugar de batallas. Sin embargo, también es posible que lo portaran los antiguos britanos que lucharon junto a las fuerzas romanas durante la conquista de Britania. En otras palabras, podría haber pertenecido a un traidor. Número 2. Nuestro siguiente hallazgo proviene de Alemania, donde el pasante de 19 años, Nico Kallmann, en su primera excavación, realizó un descubrimiento sorprendente. Formaba parte del equipo que investigaba un antiguo cementerio romano en el oeste del país, en Altern am See. Hace 2000 años, allí se encontraba un campamento militar romano, y uno de los soldados enterrados fue sepultado con una magnífica daga dorada que Nico descubrió después de tantos siglos. La daga estuvo dentro de su vaina durante todo este tiempo, pero cuando fue desenterrada, estaba tan oxidada que parecía una corteza de pollo quemado, algo que no querrías comer. La restauración de la daga llevó muchos meses, pero cuando los especialistas terminaron su trabajo, el resultado fue impresionante. La vaina, decorada con piedras preciosas, estaba perfectamente conservada y el arma estaba intacta. En ese sitio se han encontrado muchas otras armas romanas, pero ninguna en tan buen estado como esta. Bettina Tremel, la arqueóloga principal a cargo de las excavaciones, comentó que un descubrimiento de esta magnitud es extremadamente raro, y cuando ocurre, es casi un milagro. Número 3. En septiembre de 1969, los mineros que trabajaban en un pueblo llamado Orsapsik, a una profundidad de varias decenas de metros, encontraron un sarcófago de mármol. No sabían entonces que habían descubierto el mayor misterio en la historia de Siberia. El sarcófago estaba cubierto de extrañas marcas y el ataúd aún estaba perfectamente sellado. Su existencia es increíble. Nunca se ha encontrado una explicación satisfactoria y, con el tiempo, surgieron más leyendas en torno a este sarcófago. Algunos dicen que, al abrirlo, encontraron el cuerpo perfectamente conservado de una joven hermosa, de cabello rubio y ojos azules, sumergida en un líquido cristalino de tonos rosa y azul. Los mineros no lograron asegurar el hallazgo, y pronto todo el pueblo acudió al lugar. Todos querían ver de cerca el asombroso descubrimiento, y las historias sobre el milagro se difundieron rápidamente entre los habitantes. Aproximadamente un día después, temprano en la mañana, la milicia, la brigada de bomberos, el ejército y misteriosos oficiales vestidos de negro llegaron al pueblo. Se ordenó inmediatamente a los espectadores dispersarse y el lugar del hallazgo fue declarado contaminado. Las autoridades revelaron el sarcófago y pusieron en cuarentena a todos aquellos que lo habían tocado. Aparentemente, el artefacto se encuentra ahora en Moscú, en uno de los institutos de investigación secretos, y hasta el momento los científicos siguen trabajando para desentrañar el misterio del fenómeno. Tal vez ya se sepa desde hace tiempo quién es la princesa Tizul. Sin embargo, la humanidad aún no está preparada para conocer la verdad. Finalmente, la historia de la princesa Tizul ha estado envuelta en un misterio que se ha convertido en un mito, y es difícil encontrar detalles claros sobre ella. Número 4. A unos 19 kilómetros al suroeste de la ciudad de Cajamarca, en Perú, se encuentra un lugar misterioso llamado Cumbemayo.
Esta antigua estructura de piedra, muy probablemente un acueducto, se extiende por 8 kilómetros y se cree que fue construida por una civilización anterior a los incas hace unos 3.500 años. Aunque es una estructura primitiva, está bien diseñada para cumplir su propósito, recolectar agua y desviarla hacia el Océano Pacífico. Incluso podría ser la estructura más antigua hecha por el hombre en toda América del Sur. A lo largo de sus 8 kilómetros, hay petroglifos y otras tallas en la piedra, pero no pueden leerse sin más información y ni siquiera sabemos dónde buscarla. Los patrones en zigzag tallados en las piedras probablemente se hicieron para desacelerar el flujo descendente del agua mientras ésta se filtraba y limpiaba, haciéndola potable y adecuada para el uso doméstico. Si supiéramos quién construyó esta estructura y qué le sucedió a sus creadores, podríamos obtener más respuestas. Pero, por ahora, debe considerarse como una anomalía, diferente a cualquier otra cosa en la región. Número 5. Esta misteriosa representación mohicana de una iguana como compañera del dios del cielo, de rostro arrugado, puede parecer un nombre un poco largo. Sin embargo, en aquel entonces, la iguana era un símbolo muy importante en los mitos y leyendas del pueblo moche, y la deidad de rostro arrugado se suponía que los protegía. Por lo tanto, a menudo se los representaba juntos en el arte y la cerámica. Hace aproximadamente 2000 años, los mochicas gobernaban los territorios del norte del actual Perú. Construyeron pirámides de ladrillo seco y acueductos en su territorio. Eran artesanos del metal y joyeros avanzados, aunque no tenían un lenguaje escrito. Dejaron muy pocos rastros que nos permitan aprender más sobre ellos o su cultura. En esta escultura, y en otras similares, la iguana siempre aparece mirando hacia el rostro arrugado, en lugar de darle la espalda. A veces, incluso tiene una especie de moño o peinado en la cabeza. Es posible que la iguana haya sido una deidad en sí misma, aunque, considerando la gran cantidad de lagartijas que vivían en esa época en lo que hoy es Perú, esto parece poco probable. Sería bueno si pudiéramos encontrar un mejor nombre para la deidad que simplemente rostro arrugado. Número 6. Nos quedamos un tiempo más en Perú, porque este país está lleno de antiguos milagros difíciles de explicar. Otro ejemplo es un lugar cercano a Cusco. Es tan importante históricamente como Machu Picchu. Su nombre se puede traducir como el sitio de la roca lunar, pero no proporciona una explicación completa de lo que encontrarás allí. No sabemos quién creó estos patrones en forma de media luna, pero podemos afirmar que no fueron los incas, quienes eran muy expertos en trabajar la piedra, aunque no tanto. Es más probable que fueran los habitantes de Anampacha. Pero esto es solo una suposición. Nunca estaremos seguros de si estas esculturas fueron usadas, ni cómo. Probablemente, se trataba de un calendario solar megalítico que se utilizaba en rituales y ofrecía un lugar tranquilo y sagrado para la meditación y la reflexión. A pesar de los miles de años que han pasado, el acabado de las piedras sigue siendo suave. ¿Cómo se logró esto? No tenemos idea. Número 7. El Imperio Romano cubría la mayor parte de la Europa moderna, y pocos países prosperaron tanto bajo el dominio romano como la antigua Gran Bretaña. Aunque los británicos probablemente no disfrutaron de la conquista romana, obtuvieron a cambio muchos caminos, instalaciones y estructuras maravillosas. Londres era una ciudad comercial floreciente bajo el dominio romano, y aún hoy, miles de artefactos romanos permanecen bajo tierra en la capital británica, esperando ser descubiertos. A mediados de 2016, el mundo arqueológico se entusiasmó con un conjunto de documentos escritos a mano, de hace 2000 años, que fueron encontrados en el barro de Londres. Debemos agradecer este descubrimiento a los trabajadores que estaban construyendo los cimientos de la sede de Bloomberg. Hasta el momento, se han excavado más de 400 tablillas de madera que contienen referencias a recibos de comida y vino, y una nota de débito en la que un libertador prometía pagar una deuda de 105 denarios a otro. Este podría ser el registro más antiguo de este tipo en el mundo. Nos preguntamos si alguna vez se saldó esa deuda. Número 8. La cabeza perdida de Hércules en el naufragio de Anticitera.
El mismo naufragio antiguo que nos dio el mecanismo de Anticitera reveló otro tesoro en junio de 2022, cuando arqueólogos marinos localizaron lo que se cree que es la cabeza perdida de una estatua del dios romano Hércules de hace 2000 años. El naufragio, que se encuentra frente a la costa de Grecia, fue descubierto por buceadores de esponjas en 1900 y ha estado bajo evaluación biológica constante desde entonces. Se piensa que ha estado en su posición actual desde alrededor del año 60 a.C. La cabeza de mármol ha pasado desapercibida hasta ahora porque está en tan mal estado que se pensaba que era una roca deformada. Solo fue posible identificarla como una cabeza después de que los buceadores también encontraran la base de la estatua, completa con las partes inferiores de sus piernas. La cabeza no es el único descubrimiento notable en el sitio de buceo. Recientemente, los arqueólogos también han encontrado 2 dientes humanos incrustados en depósitos marinos, confirmando así que al menos una persona no escapó del barco antes de que se hundiera. Los historiadores piensan que este barco de 130 pies de largo se dirigía a Roma desde algún lugar del Mediterráneo Oriental cuando se hundió durante una tormenta, pero esperan aprender más de estos nuevos descubrimientos. Número 9. Las misteriosas esculturas rupestres de Astor. A la edad de 30 años, sufrió una grave apoplejía que lo dejó sordomudo y con una mitad del cuerpo paralizada. Para recuperarse de este duro golpe, se retiró a los acantilados de Rosenberg para llevar una vida de ermitaño. Haciendo caso omiso de las limitaciones físicas causadas por la apoplejía, comenzó a tallar cientos de fascinantes y grotescas caras y figuras en la roca a partir de 1870. Para crearlas, aproximadamente 300 esculturas de roca, el artista se inspiró en diversas leyendas y mitos de piratas y pescadores locales. Las escenas representan principalmente la vida de la familia Rothenhoff, una familia de pescadores que vivió entre los siglos XV y XVIII. En particular, el elevado número de esculturas y su gran atención al detalle siguen ocupando a los investigadores hasta el día de hoy. La pregunta aún no resuelta es cómo pudo Epifano, con sus limitaciones físicas, realizar un trabajo tan pesado durante décadas. Número 10. La montaña Yanshan, una cantera llena de secretos. Cuando se trata de lugares culturales e históricos, la antigua China no puede faltar en este video. En la parte posterior de la montaña Yang, a 20 kilómetros al este de Nanjing, se encuentra la legendaria cantera de Yang. Su origen se remonta al gobernante Sung, que fundó la dinastía Min en 1368 y proclamó Nanjing como capital de su imperio. En las décadas siguientes, la cantera de Yanshan se convirtió en la principal fuente de ingresos del imperio y proporcionó el material para gigantescos proyectos de construcción que cambiaron la cara de Nanjing para siempre. En particular, el gigantesco mausoleo encargado en 1405 y nunca terminado sigue fascinando a los investigadores chinos hasta el día de hoy. Sin embargo, la cantera también está rodeada de oscuras leyendas. Por ejemplo, los lugareños cuentan hasta hoy que los trabajadores que no producían la cuota diaria de grava de al menos 33 cen eran ejecutados en el acto. Un mito que hizo que un pueblo cercano recibiera el nombre de Tú, que significa túmulo. Número 11. La tumba de Absalón, un antiguo monumento del siglo I. Es uno de los monumentos más antiguos que se conservan. Es la tumba de Absalón, situada en el Valle del Cedrón, cerca de Jerusalén, y que data del siglo I. A lo largo de los siglos, la tumba ha recibido distintos nombres, como tumba de Ezequías, torre de Josafat o casa del faraón. Según los investigadores, la tumba pertenece a una familia judía noble de la época de los dos templos, cuyo nombre no se ha podido averiguar. El monumento místico incluye una tumba subterránea excavada en la roca a la que se puede acceder por escaleras. Según las leyendas, la tumba se utilizó para expresar rechazo a la desobediencia de Absalón. Según la historia judía, Absalón se rebeló contra el gobierno de su padre y fue asesinado en un levantamiento. Sin embargo, estos relatos no están verificados históricamente. Número 12. El vaso de Licurgo, impresionante arte de la antigua Roma.
A los antiguos romanos se les atribuyen varios logros e inventos con los que el vasto imperio hizo avanzar a la civilización. Pero los romanos también tenían la predilección por el arte en su vida privada, lo que resulta especialmente evidente en el vaso de Licurgo. Se trata de un recipiente para beber hecho de vidrio dicroico. Según el lado en el que la luz incida a través de las paredes de cristal de la copa, ésta brilla en un color diferente. Si se ilumina de frente, se ilumina de rojo. Si, por el contrario, la luz incide desde atrás, se ilumina de color verde. Los científicos descubrieron que este efecto se consigue enriqueciendo el vidrio con minúsculas nanopartículas de oro y plata. Pero la composición exacta no pudo determinarse, a pesar de todas las investigaciones intensivas del material. Razón de más para apreciar y conservar estas misteriosas copas. Número 13. La iglesia subterránea de Saint-Jean. Nuestra siguiente y emocionante historia nos lleva a Francia, más concretamente al idílico pueblo de Odon. Aquí se encuentra la iglesia monolítica subterránea tallada en piedra de San Juan, que hace las delicias de historiadores y turistas. Según lo que han descubierto los estudiosos, la iglesia fue diseñada originalmente para albergar valiosos objetos religiosos que se guardaban en un relicario y se protegían de los ladrones. En los siglos siguientes, la iglesia de Saint-Jean se utilizó también como cementerio. Algunas fuentes históricas sugieren que los trabajadores que tallaron la iglesia directamente en la roca caliza se inspiraron en los cruzados que regresaron y trajeron historias de templos subterráneos y cámaras del tesoro. Aunque la pila bautismal del centro de la iglesia fue probablemente diseñada entre los siglos IV y IX, es posible que la iglesia no recibiera su forma definitiva hasta el siglo XII. Número 14. Tiwanaku, la Puerta del Sol. Quedémonos un rato en Bolivia y viajemos cerca del famoso río Titicaca. Aquí se descubrió un antiguo asentamiento de unos 4 kilómetros cuadrados que, según los historiadores, alcanzó su máximo esplendor en torno al año 800 después de Cristo. Entre 10.000 y 20.000 habitantes. Se descubrieron numerosos objetos de relevancia histórica, como estructuras monumentales, cerámica decorada y bloques megalíticos. Mientras que los objetos pudieron asignarse rápidamente a un pueblo que vivió hace más de 1200 años, el monolito llamado Puerta del Sol sigue causando especulaciones hasta el día de hoy. Lo que es en detalle probablemente permanecería inexplicado para siempre, ya que los historiadores, a pesar de todas las investigaciones, no han descubierto ninguna pista concreta sobre el significado y la finalidad del monolito. En la creencia popular boliviana, la Puerta del Sol se considera un lugar místico que conecta el mundo de los humanos con el de los dioses. Número 15. Una visión de la India, las estatuas y monumentos de Warangal. Durante miles de años, la lejana India ha cautivado a la gente con su apasionante historia y su variada cultura, que ha dado lugar a numerosos impresionantes monumentos. Entre ellos se encuentra la misteriosa colina de Gopachal, que es uno de los mayores y más importantes monumentos jainistas excavados en la roca del país. Conocido popularmente como Axpazar Kibabadi, el lugar está asociado a varias deidades hindúes. Según las leyendas, los dioses habrían intervenido en la creación de las estatuas de hasta 18 metros de altura que rodean la colina de Gopachal, algunas de las cuales datan del siglo VI, una época en la que las posibilidades técnicas de las personas eran limitadas. Entonces, ¿cómo pudieron tallarse en la roca montículos y estatuas tan impresionantes? Con ayuda divina, hasta ahora, al menos, no hay ninguna explicación científica. Un total de 10 objetos misteriosos nos llevaron por todo el mundo en este video. ¿Qué historia te ha gustado más si conoces algún objeto o tecnología que siguen sin explicación en la actualidad? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios. Hasta la próxima.